Muy buenas noches, amados hermanos, a donde quiera que estén ustedes conectados para recibir el pan que es la palabra del Señor. Y yo quisiera esta noche comenzar con una pregunta a cada uno de los que están ahí en sus hogares, quizás en la sala, quizás en la cocina, quizás en algún pasillo, quizás en la cama descansando, qué sé yo. Pero ¿qué les pareciera si esta tarde lluviosa, fría, aquí en San Mateo, de pronto escucharan ustedes que tocan a su puerta y de pronto escuchan la voz de su servidor, de su pastor, que les dice: hijitos, tienen algo de comer, hijitos, tienen algo de cenar? Para muchos sería sorpresa, ¿verdad? Pastor, no lo esperábamos. Es más, no le abras al pastor, está la casa en desorden. No le abras. Se terminaron los frijoles. No le abras porque no nos avisó. Y con esto, hermanos, quiero dar comienzo a esta meditación de la palabra, porque justamente, hermanos amados, el Cristo resucitado tuvo una actitud que nos llama mucho la atención para con sus discípulos. El Señor Jesús justamente llega al lugar donde ellos estaban y curiosamente, digo curiosamente porque en esto vamos a meditar esta noche, les pide algo de comer. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, el último capítulo de este hermoso Evangelio. Quiero decirles que para tener un equilibrio en cuanto a Jesucristo, como Dios y como hombre, es necesario estudiar los evangelios que se complementan. Lo hemos dicho en otras ocasiones, mientras Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Así que encontramos ese balance y podemos entender perfectamente el nombre, la naturaleza de Jesucristo. Hombre, Dios, Dios, hombre. Y en esta ocasión, basados en Juan, miramos a Jesús resucitado. Dice la Escritura en el capítulo 21, vamos a leer lo que dice. Después de esto, es decir, todo lo que está en el capítulo anterior tiene que ver con su resurrección corporal. Después de esto se manifestó otra vez. La palabra manifestó en el griego quiere decir, o mejor dicho, tiene que ver con la palabra paneró. Y paneró tiene que ver con las diferentes manifestaciones de Jesús en esta tierra, pero también tiene que ver con la manifestación de Jesús en relación con su segunda venida. Es la misma palabra que encontramos allá en la carta de San Pablo a los Colosenses capítulo 3, verso 4, cuando dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Otra vez la palabra parenó, la palabra nuevamente usada aquí, paneró. Dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Denle un aplauso al Señor, porque aquí está hablando de su venida y con Él todos sus santos, todos los que han creído en Él, seremos manifestados juntamente con Él. Aquí hay palabras muy interesantes, pero vamos a seguir viendo. Dice que Jesús se manifestó otra vez. Eso quiere decir que ya había manifestadose otras veces más. Lucas narra que Jesús apareció alrededor de diferentes ocasiones durante los 40 días que el Señor estuvo en la tierra después de resucitado, antes de subir a la gloria con el que tenía con el Padre. Dice: se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Vean ustedes algo, hermanos. Vemos que Jesús comenzó su ministerio ahí en Galilea.
vemos que este mar de Tiberíades o el lago, el mar de Galilea son la misma cosa, ¿verdad? Y como dato nada más, Tiberias era la capital de Galilea en ese entonces. Miramos aquí un cuadro un poco interesante. Jesús los llamó a la mayoría de sus discípulos de esos lugares, y ahora, después de resucitado, encontramos a los discípulos justamente en ese lugar. Imagínense esos 3 años y medio preciosos, donde conocieron, donde anduvieron, donde comieron, donde recibieron una y otra enseñanza para sus vidas. Jesús murió conforme a las Escrituras. Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Pero notamos, hermano, amados, que ellos habían vuelto a su lugar de origen. Yo no sé si estaban tristes, yo no sé si estaban en el fondo pues confusos, porque ya Jesús había muerto, resucitado, ya no estaba con ellos como lo hizo los días previos a su muerte y su resurrección. Y vuelven ellos, en este caso los que eran pescadores, a su viejo oficio. Y encontramos aquí que dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, y los 2 hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, y otros 2 de sus discípulos. El encabezado de este capítulo dice que el Señor se aparece a ¿cuántos? 7 de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Pero Judas ya había muerto, ya se había ahorcado, así que ya nomás quedaban 11. De esos 11, aquí encontramos que solo 7 van a tener esa experiencia con Jesús. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los otros 4? ¿Qué pasó con ellos? Oh, hermanos, yo espero que después de esta pandemia estemos todos los que hemos sido llamados, que ninguno se pierda en el camino, que todos estemos atentos a lo que Jesús continuará haciendo. Yo siempre me he preguntado, ¿dónde quedaron los otros 4? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no se mencionan aquí? Dice la Escritura que Pedro les dijo, voy a pescar. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¡Qué noche para ellos! ¡Qué frustración! El maestro ya no estaba. Volvieron a su antiguo oficio, y siendo ellos conocedores y teniendo ellos la experiencia de lo que es la pesca, esa noche no pescaron nada. Una noche oscura, una noche de frustración, una noche de desilusión. Pero ojo, cuando ya iba amaneciendo, aleluya, cuando ya iba amaneciendo, y es que el amanecer en que actúa Jesús es todo lo contrario a la noche y a las tinieblas. Jesús siempre se manifiesta como lo que es, la respuesta, la luz. Y es que aquí encontramos, amados hermanos, que ellos no esperaban tener la experiencia que les iba a acontecer en unos momentos enseguida. Dice que iba amaneciendo. Hemos pasado por días difíciles, ya estuvimos compartiendo este domingo acerca sobre el naufragio del apóstol Pablo, que pasaron 14 días sin ver las estrellas, los luceros, y por supuesto nunca vieron la luz del sol. Y hoy vemos aquí que los discípulos también pasaron una noche oscura, pero ya venía el amanecer, y con el amanecer Jesús que trae la solución, Jesús que trae esperanza, Jesús que trae vida, Jesús que trae todo lo que con Él podemos tener tú y yo, hermanos. Viene ya
el amanecer para todos aquellos que han estado pasando o que hemos estado pasando algún tipo de noche llena de oscuridad. Dice entonces que cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, con esto empezamos, miren, escuchen lo que el Señor les dice, estando Él en la playa y ellos todavía adentro del agua, en su frustración y en su situación de no haber encontrado ni un solo pez esa noche. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Aleluya. Le respondieron, no. Recordamos cuando el profeta Elías se encuentra con aquella viuda y le dice que él tenía hambre y quería algo de comer. Al menos la viuda le dijo, pues solamente tenemos un poquito de aceite y un poquito de harina. Y usted conoce la historia. El profeta hizo multiplicar aquello. Pero estos discípulos estaban peor que la viuda. Ellos no tenían nada de nada de nada. Como quizás tú te encuentres en esta ocasión. Hey, hermano, préstame 100 pesos. Pastor, la cartera está vacía. Hija, dame un poquito de comida. ¿Tienes algo para comer? Pastor, todo se ha terminado. Lo último que había ahí, el último paquete de frijoles, la última paquete de sopa, se terminó. No hay nada. Es posible que tú estés en una situación de escasez como la estuvieron los discípulos. ¿Qué pretendía Jesús con esto? Pretendía mostrar que Jesús siempre llega en el momento más oportuno, en el momento de la desesperación, en el momento del desconsuelo, en el momento de la duda. Ahí se presenta Jesús. Con esto en mente, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron ellos, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Una experiencia similar ellos vivieron cuando Jesús caminaba con ellos antes de la resurrección. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermano, esto tiene mucha enseñanza. Toda la noche quizás ellos estuvieron con sus propias fuerzas, con su propio conocimiento, tratando de pescar algo. Pero aquí viene el Señor Jesús y les da la estrategia. Escúchame, mi hermano. Es muy importante saber que Jesús siempre tiene la mejor estrategia para tu vida. Jesús siempre tiene la mejor forma de hacer las cosas. Porque a veces en nuestro deseo, y no era malo lo que estaban haciendo, estaban pescando para tener su propio alimento ellos y para su familia indiscutiblemente. Encontramos entonces que ellos obedecen. ¿Sabes? Esta palabra es clave para que Jesús se manifieste. Porque en la otra ocasión le dijeron, Señor, toda la noche lo hemos estado haciendo, pero bueno, en tu palabra echaremos la red. Aquí no le refuta nada, aquí simplemente lo hicieron. Y yo creo que en la mente tanto de Pedro como los otros pescadores, los otros discípulos, estaba esa experiencia de aquella otra noche que narra otro de los evangelios, de una experiencia similar. Echaron la red y dice que no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que todos sabemos por los relatos que se refería a Juan, él le dice a Pedro, es el Señor, aleluya, él lo reconoció, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra, sino como 200 codos. Los codos medían aproximadamente 45 centímetros en el tiempo de Jesús, lo cual equivale alrededor de unos 100 metros. Aleluya. Así que Pedro se aventó sus 100 metros de natación libre. Hay aquí una cosa interesante. Él, cuando reconoció que era el Señor, se bajó de la barca y comenzó a nadar para ir al encuentro con el Señor. Nuevamente estaba ahí Jesús, nuevamente estaba ahí su Señor, nuevamente estaba aquel que podía venir y, como en otras ocasiones, cambiar las circunstancias. Y esta es una invitación para ir a Jesús. Esta es una invitación para que en cuanto nosotros reconozcamos al Señor, vayamos a Él. Él estará en esta ocasión. Él estaba en la playa. Él estaba en tierra firme. No como en otra ocasión que Él caminó en las aguas para ir al encuentro con ellos. Ahora había que ir donde estaba Jesús, a tierra firme, aleluya, a poner los pies en firme. Y además, no solo eso, sino vamos a ver qué estaba haciendo Jesús ahí en la playa. Bendito el nombre del Señor. Ahora dice, al descender a tierra, vieron unas brasas, aleluya. Era de mañana, era el desayuno. Nunca pensaron que después de una noche de hambre, después de una noche de escasez, iban a desayunar con el Señor, y que el mismo Señor era el que estaba preparando. El Señor era el que estaba esperándolos, era el Señor que quería alimentarlos, como lo hizo en las otras ocasiones. Entonces aquí miramos que dice, al descender de tierra vieron unas brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Se acuerdan ustedes en otro relato cuando habla de que el Señor, antes de ser crucificado, los llevaron para hacerle el juicio? Y ahí dice que estaban los que lo fueron a traer, los alguaciles, calentándose. Era la madrugada previa al día que fue crucificado. Y Pedro se metió por ahí y quiso acercarse a ese fuego, a esas brasas. Pero esas brasas, ese fuego, fue un fuego de negación, porque ese día, esa noche, en esas circunstancias, dice la palabra que lo reconocieron y dijo Pedro, yo no conozco al hombre. Y esta era la tercera vez que lo negaba y cantó el gallo. Ahora no eran brasas, ahora no son fuegos de negación, ahora es otro fuego, es un fuego de perdón, es un fuego de restauración, es un fuego nuevo con el resucitado. Ya no es el fuego aquel en la casa, en el patio del sumo sacerdote. Ahora es el fuego que el Señor preparó para los suyos, siguiendo manifestando su profundo amor. A Pedro ya había sido perdonado y ya había sido restituido, y este fuego es fuego de comunión en el que Pedro ahora se encuentra. Seguimos leyendo, dice que en esas brasas estaba un pez encima de ellas y pan. Aleluya. Nunca pensaron que ese día desayunarían pescado a las brasas, nada más y nada menos, preparado por el Señor Jesús. ¿A cuánto les gusta el pescado, hermanos? Jesús siempre tiene un pescado para ti. Jesús siempre tiene algo preparado para los suyos, hermano. Aunque hay escasez, el Señor siempre se va a presentar para alimentarte, para proveerte, para darte lo mejor que Él tiene.
Dice la palabra, Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. ¿No te llama la atención esto? Jesús solo tenía uno y estos eran 7. Algunos dirían, bueno, es que si dividimos el pescado entre los 7 discípulos y el Señor Jesús, pues les iba a tocar quizás un poquito, un pedazo pequeño. Y aquí nos viene, hermanos, a memoria que para el Señor nada es imposible. Y Él, en aquella ocasión donde multiplicó los panes y los peces, comieron 5,000. Jesús podía hacer que este pez se multiplicara, pero les pide, hermano amado, que trajeran de lo que ellos habían cosechado. El Señor siempre va a estar esperando que haya fruto de obediencia. Ahora ellos contaban con 153 peces que habían podido obtener por causa de su obediencia. Y aquí miramos algo interesante cuando Él dice, traed de los peces que acababan de pescar. Esto tiene mucha enseñanza, hermanos. ¿Sabes? Dios nos mira como colaboradores suyos. Él pone una parte y Él desea que nosotros pongamos la nuestra. Por eso Pablo entiende muy bien ese término, somos colaboradores con Cristo Jesús. Pero ahí te va algo. Dice el verso que sigue, subió Simón Pedro y sacó la red. Sacó la red a tierra llena de grandes peces, 150 peces, y aún siendo tantos no se rompió la red. Siempre ha sido motivo de discutir, de tratar de entender por qué se especifica cuántos peces eran. Y hay muchas versiones al respecto, algunas más o menos con alguna relación a la razón por qué se da el número de 153 peces. Algunos dicen que lo que está escrito ya en Segunda de Crónicas, cuando se construyó el templo y Salomón contó cuánta gente había participado y cuánta gente extranjera estaba en Jerusalén, y algunos dicen que este número, que es similar, 153, tiene que ver con el alcance del evangelio hacia todos los gentiles. Al fin y al cabo fue una pesca. Pero vamos a seguir adelante. Ahora, yo me di a la tarea de hacer esto. Estos 153 peces los obtuvieron ellos. Si dividimos 153 peces entre los 7 discípulos, les tocaba un poquito más de 21 peces con un pedacito más. Así que tenían para comer un buen rato, hermano amado. ¿Tú cuánto te comerías? Yo veo que aquí algunos se comerían más de uno, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero bueno, dejemos este dato. Vean que dice, les dijo Jesús, venid, comed. Hoy te dice a ti el Señor, ven, come. Ven, yo tengo algo para ti. Ven, dice el Señor. Y esa noche de escasez se convirtió en una mañana de abundancia. Tal vez tú estés pasando por necesidades. Tal vez tú no tengas hoy algo en tu alacena. Tal vez tú no tengas hoy nada en tu mesa. Tal vez hoy tú no tengas nada en tu cartera. Pero va pasando esta noche. En la mañana se acerca. Y Jesús, que es nuestro proveedor, Él tiene abundancia de bienes para ti. Ven, come, dice el Señor. Venid, comed. Venid, comed. Esa comida, ese desayuno, esa experiencia hizo que olvidaran lo trágico, lo oscuro de esa noche.
Oh, bendito sea el Señor. Y esto te lo digo, hermano, porque Dios permite, Dios prueba a sus discípulos. Ya, eso dice la palabra. Justo cuando vemos la narración de la multiplicación de los peces allá en Juan capítulo 6. Dice que Jesús prueba a sus discípulos. Y quizás tú estás siendo probado en escasez. Pero si tú te mantienes firme, si tú oyes al Maestro, si confías en Él, tú vas a disfrutar de todo lo que Jesús es capaz de hacer por ti y de hacer por mí. Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos terminando. Dice: venid y comed. Pero ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle. A estas alturas nadie le decía: ¿quién eres tú? ¿Y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Qué impactante fue para ellos tener ese reencuentro con el resucitado. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Qué experiencia, mis hermanos, que el resucitado sigue alimentando a los suyos. Debes recordar algo, hermano. Jesús resucitó, volvió al Padre, no nos dejó huérfanos, dejó a su Santo Espíritu. Pero el ministerio de Jesús en favor de los suyos sigue vigente el día de hoy. ¿Cuál es el ministerio de Jesús en favor de los suyos? Dice la Biblia que Jesús está delante del Padre intercediendo de día y de noche por ti y por mí. Él conoce tu situación. Él conoce si estás pasando por una noche oscura, de dificultades, de penumbra, de hambre, de escasez. Y Él sigue orando. Él sigue intercediendo para que el Padre nos dé todo lo que le pidamos en su nombre. Esa fue la promesa. Esa es la palabra que hoy el Señor te está diciendo: ven y come, ven y obtén. Pero ve a Jesús, échate al mar como lo hizo Pedro. Ve al encuentro del Maestro. Él tiene un pez y un pan para ti, o 21 peces si tú quieres, según tu hambre. Según tu hambre. Mira, cuando yo multipliqué esto, dije: ¿qué significa, Señor, 21 peces? Yo no me comería 21 peces en una sentada. Eso habla de la provisión abundante que el Señor tiene para los suyos. Bendito el nombre de Jesús. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 3 veces. Pero sabes, Jesús no se aparece de vez en cuando en nuestras vidas. Jesús siempre estará de acuerdo a su promesa. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días. He aquí que yo estoy con vosotros, podríamos agregar, todas las noches, las 24 horas del día, atento a tus necesidades, porque su amor es infinito. Su amor no ha cambiado. Tenemos un Cristo resucitado. Vayamos al resucitado. Él tiene pan, Él tiene pez para nosotros. Él sigue siendo el proveedor de su pueblo. Te bendigo en esta noche y te invito a que no pierdas la fe en aquel que, como está escrito, fiel es el que prometió, fiel es el quien lo hará también. Bendecimos su nombre. Que el Señor les bendiga y les guarde.